sea un proyecto de izquierda o de derecha, no estaremos cayendo en un fenómeno ya tradicional que es el fetichismo constitucional, el fetichismo normativo. Creer que por una norma todo puede mejorar. Es cierto que tenemos unas enormes dificultades, una realidad tremenda. Solo partamos de la pobreza, de las desigualdades, de los dramas ambientales, del drama de las víctimas, de los conflictos armados que todavía persisten, de los múltiples desafíos. ¿Será que una constitución, una gran reforma, nos alcanza para cambiar el sistema que tenemos, nuestra realidad? Un saludo para todos y todas. Vamos a iniciar una serie de entrevistas acerca de la Asamblea Nacional Constituyente y el presidencialismo. Una idea para relatar muchas de las cosas que pasan en nuestra realidad política y que tratan de influir en la Constitución. Nuestro primer invitado es el profesor Gonzalo Ramírez Cleves, que es doctor en Derecho y docente investigador de la Universidad Externado de Colombia, entre múltiples méritos. Está conmigo el estudiante de filosofía y abogado Gabriel García Martínez y les habla Milton César Jiménez. Iniciemos este diálogo con una primera pregunta, profesor Gonzalo. ¿Cuáles fueron los principales tópicos, más allá de esa propuesta general que ha hecho el presidente Petro, pero cuáles fueron los principales tópicos de esa Asamblea Nacional Constituyente y qué ha pasado durante estos meses con esa propuesta? ¿Qué nos puede decir al respecto? Buenos días a todas y todos. Muchas gracias por la invitación, Milton, Gabriel. Pues yo quisiera decir primero que esta propuesta del presidente Petro no es nueva sobre la idea de hacer una asamblea constituyente. Viene gestándose quizás pues desde su primera campaña a la presidencia y luego pues donde se hizo como una especie de decálogo de qué era lo que no iba a hacer. Y luego, pues también no es una propuesta que venga solamente de Petro, ¿no? En algunos momentos también en los diálogos con La Habana, con la guerrilla de las FARC en La Habana se propuso una Asamblea Nacional Constituyente más consolidada que la propuesta de Petro, con el número de integrantes, con la idea de los, digamos, temática, e incluso con la reelección, la no reelección de Álvaro Uribe se propuso una constituyente y cuando se declaró inconstitucional la reforma de equilibrio de poderes se propuso una constituyente. Es decir, no es novedoso y tampoco para el presidente Petro lo es, pero en marzo, en Cali, donde surgió el estallido social, pues él dijo que si no se le aprobaban las reformas, pues convocaba a a una asamblea constituyente. Desde ahí se empezaron a dar noticias así que fueron muy puntuales. La idea de que se trabajara en unos temas, empezó a través de Twitter y formular, o un ABC de la constituyente, formular algunos temas, que principalmente el cumplimiento de algunos de los elementos del acuerdo de paz, en lo que tiene que ver con tierras, la salud, ¿no? También lo que tiene que ver con, pues, la posibilidad de atender las víctimas, la idea de establecer eh, una serie de elementos también relacionados con la justicia, con la educación, prácticamente su programa de gobierno, más los elementos que tienen que ver con el acuerdo de paz. A partir de ahí, pues cambió ya en otra ocasión su propuesta, porque no sé, recuerden que salió como Vargas Lleras, dijo, pues hagamos una constituyente. No sé si por este motivo o porque le recomendaron, él habló más bien de que iba a implementar un proceso constituyente, no una asamblea, porque la asamblea constituyente, al menos desde la Carta del 91, que es la que estableció en el artículo 376, pues requiere un procedimiento que tiene que pasar por el Congreso, una propuesta de ley y luego pues que tiene que conocer la Corte Constitucional y luego ser refrendada por el 30 y al menos con una participación del 33% de del censo electoral, que son más o menos 12 millones de ciudadanos, y luego que la mayoría de ellos voten por el sí. Bueno, entonces es un proceso, digamos, la convocatoria a través de la Constitución es muy compleja y en última requiere el trámite a través del Congreso y la Corte Constitucional. Entonces él empezó a hablar más de unos cabildos constituyentes que se parece más bien a lo que se empezó a discutir, a hacer en Chile en el momento constituyente y abrir una discusión, ¿no? Él convocó
esta idea, ¿no? Dijo que en las universidades, que en los barrios empezaron a hacer discusiones en torno a estos temas, que ha ampliado la lista, ¿no? Y que finalmente, pues, se ha quedado por ahora, pues, en una propuesta. Claro que sí. Gabriel, ¿qué otra pregunta le podemos formular al profesor González? Dentro de estos cambios que ha tenido el discurso del presidente Petro, él ha mencionado, como usted bien lo dijo, que se podría hacer por Asamblea Nacional Constituyente o por referéndum. Una de las cosas que llama mucho la atención es que ambos procesos terminarían, digamos, mostrando sus efectos en el 2026 o más. Eso ha llevado a preocuparnos sobre otras manifestaciones, por ejemplo, de un ministro que dijo que podría salir vía decreto. Digamos, ¿qué nos podría contar usted acerca de una alternativa excepcional? Pues digamos que ahí hay veces se mezclan las noticias falsas con lo que es la realidad. Parece que fue Vargas Lleras el que dijo que un ministro, que se estaba ya preparando un proyecto para Mm. hacer un decreto. El ministro de Justicia, Néstor Osuna, ha desmentido una y otra vez que no se está haciendo nada por una vía que no sea la vía, digamos, constitucional. Eh, entonces, pues hay que tener cuidado como que por ahora no hay una propuesta formal de una autoridad, ni siquiera de un ministro, ¿no? Que, para que diga que van a expedir un decreto. No sé si hubo otro ministro que haya dicho algo, no, no recuerdo. Pero esta vía resulta también, podríamos decir, posible, por un lado, es decir, el presidente de la República podría llegar a expedir un decreto, ¿no? Reglamentario, no sé de qué, pero obviamente esto puede ser demandado ante el Consejo de Estado por nulidad e inconstitucionalidad si se trata de un decreto reglamentario. Un decreto ley pues, esas son facultades extraordinarias que se le dan al presidente hasta por 6 meses, pues requiere que sea el Congreso el que le dé facultades y no hay facultades para proponer una constituyente. Eh, un decreto legislativo en los estados de excepción, pues, ¿no? También tendría que valorarse por la Corte Constitucional, ¿no? De manera automática y ahí tampoco lo veo viable. Entonces, dentro de lo que puede ser la palabra decreto, ya sea reglamentario, ya sea el, el decreto ley o el decreto legislativo, pues todas estas vías son, finalmente pueden llegar a ser demandadas y ninguna de estas pues tiene la posibilidad de hacerse una constituyente a través de un decreto. Eh, Podrían ser declaradas obviamente inconstitucional. Ahora, sí oí que Álvaro Uribe, perdón, Álvaro Leiva había hablado de el acuerdo de paz de La Habana que establecía un parágrafo en algún lugar que iba a convocar eh, como un acuerdo nacional o para implementar el acuerdo y de ahí entonces se ha dado la tesis de que los acuerdos de paz, digamos, hacen parte del bloque de constitucionalidad y por lo tanto hay que desarrollarlos. Pero la Corte Constitucional cuando valoró en una sentencia lo que puede ser el valor jurídico de los acuerdos, estableció que los acuerdos de paz tienen que estar no por encima, sino por debajo, o el acuerdo de paz con las FARC, por debajo de la Constitución y en consonancia con ella. Y la Constitución pues no establece, digamos que el proceso constituyente se hace es por la vía del 376, con la... Profesor González, hay cosas interesantes que han ocurrido pese al carácter tal vez meramente político y totalmente contrario a la Constitución que significa esta propuesta de Asamblea Nacional Constituyente. Una cosa virtuosa es que todos empezamos a discutir de una manera más abierta acerca del cambio constitucional, entendiendo por cambio no solo reforma constitucional, sino la posibilidad de supresión constitucional. Eso es positivo, pero eso también nos llevaría a pensar algo y quisiera saber su percepción. ¿No termina siendo esto o una cortina de humo para que el gobierno siga lidiando con sus relaciones políticas o tal vez un proyecto, como usted ya lo señalaba y como muchos pensamos, para poner en marcha la participación ciudadana, hacer asambleas populares, foros, cabildos abiertos, incluso consultas populares, activar los mecanismos de participación democrática?
desde luego en sintonía con las propuestas del gobierno. ¿Cómo aprecia usted estas dos posibilidades? Pues en el marco de la especulación, cualquier tesis es válida. Obviamente el tema de hablar de una constituyente puede dar lugar a que sea una cortina de humo o de otro tipo de problemas. Pueden llegar a opacarse, ¿no? Por una noticia tan grande como que se va a cambiar la constitución. Em, Ok, bueno, puede ser esto una estrategia, pero yo creo que, digamos, es una convicción profunda del presidente de la República de hacer un cambio estructural de lo que tenemos ahora en la Constitución del 91. No, como les digo, no es nuevo en su propuesta. Podría uno compararla incluso con los gobiernos de izquierda en la región, y pues Evo Morales hizo su constituyente, Correa hizo su constituyente, Chávez hizo su constituyente, AMLO, pues no ha hecho no hizo su constituyente, pero sí ha propuesto varias reformas en la Constitución que han supuesto pues alguna alarma de parte de la idea de la división de poderes. Pero tampoco desde ese punto de vista me parece que es como, podríamos decir, la receta que tienen algunos de los presidentes que llegan al poder de, digamos, de la izquierda. Yo creo que el presidente Petro pues hizo un balance de lo que fue el estallido social, que fue digamos, una protesta generalizada en Colombia muy parecida a la de Chile. Y él considera que, claro, pues digamos, él viene de la Constitución del 91, parte del M-19, pero sí que se necesitan unos cambios. Por eso en su programa de gobierno propone esos cambios, es decir, muchos viejos, viejas, como dice el presidente, no tienen pensión. Hay una desigualdad enorme en el país que no ha podido, digamos, mitigarse en ningún gobierno. Somos uno de los países más desiguales del hemisferio. Son temas que se tienen que discutir y se tienen que mirar, es decir, porque si hay una preocupación de parte podríamos decir, de las personas, de la población en qué va a pasar con relación a todas estas temáticas. Que creo que Gabriel Negreto hace un buen estudio sobre esto en su obra sobre el poder constituyente. Este argentino dice, mire, realmente cuando se hacen las nuevas constituciones, las estructuras que tienen que ver con el Congreso, con el poder, no cambian. Entonces, en el caso colombiano, a pesar de que hubo unas transformaciones, realmente pues esto no ha terminado, no. Se han transformado, digamos, esas malas prácticas por otras y pues digamos, los representantes que están en el Congreso, muchos de ellos, pues son maquinarias, ¿no? Clientelares o que están financiados por una serie de personas que después cobran favores o necesitan algo a cambio. Y esta, digamos, idea de cambiar la política, pues por ahora la Constitución del 91 no ha podido hacer nada distinto a lo o muy poco de lo que había con la Constitución del 86. Después de estas valoraciones, uno podría pensar de qué tan viable puede ser este proceso de asamblea constituyente. Pues podríamos decir que también estamos en una idea que es especulativa, porque claro, un proceso constituyente siguiendo el artículo 376 es muy demorado. Entonces esto es complejo, pero si se hace por otra vía, que no sé cuál puede hacer realmente, a más de una ruptura constitucional, podría ser posible, ¿no? Lo que yo sí creo es, pero pues si digamos una vía de facto, supongamos, es decir, la Constitución del 91 fue creada a través de un movimiento, digamos, que pues se llama el Séptima Papeleta, en donde su mayoría de participantes fueron los estudiantes, pero también habían sindicatos y habían otras fuerzas políticas, incluso de la élite, ¿no? Los periódicos más importantes apoyaron esto, los partidos políticos tradicionales apoyaron el cambio de constitución y se introdujo en una urna, digamos, una papeleta de carácter informal pidiendo una constituyente. Ahorita no vienen unas elecciones como para que haga una segunda propuesta de incluir una papeleta informal en la urna, ¿no? Pues, no, porque eso fue lo que pasó, es decir, que incluyamos en una urna que queremos una constituyente y a partir de ahí se formalizó el proceso, porque entonces Gaviria hizo
una campaña a favor de la constituyente, ganó en un estado de excepción, propuso un decreto de sitio, estado de sitio, pues convocando a una asamblea constituyente para la reforma, ¿no? Y la Corte Suprema de Justicia, en una decisión también muy dividida, aprobó ese decreto, que ya tenía un precedente en donde esto no era posible, pero dando lugar a que era un contexto diferente por un voto, bueno, con muy pocos votos, el magistrado Morón, bueno. Y lo que dijo es que el poder constituyente es absoluto y las limitaciones que se dieron en aquel decreto fueron declaradas inconstitucionales, pero sí la propuesta de crear hacer una constituyente fue declarada constitucional. Entonces fue un proceso entre informal y formal, ¿no? Desde el punto de vista de lo fáctico, hubo unos movimientos, unas protestas, ¿no? Ustedes lo han visto en los videos, los más jóvenes, la constituyente, las marchas, y luego la papeleta, ¿no? Esto no está arreglado y luego se formalizó. Entonces, eh, em, no veo viable por ahora, digamos, no creo que haya un ambiente como el del 91 para que esto sea posible, pero puede suceder, es decir, tenemos una serie de personas que votaron o ciudadanos que votaron por Petro, creen en sus propuestas, hay muchos jóvenes que también quieren un cambio, viejos que quieren un cambio, indígenas que quieren un cambio, mujeres que quieren un cambio, víctimas que quieren un cambio, campesinos que quieren un cambio. Entonces, esto puede generar, digamos, no vamos a decir que puede generar, pero puede generar un movimiento que diga, queremos una constituyente. Y de ahí para allá, pues generarse una propuesta más consolidada. Yo creería que la Constitución del 91, si me preguntan, pues no voy a decir que está por desarrollar y que allí está todo, porque es como un lugar común, que muchos de los constitucionalistas de mi generación y de otras dicen, no, pues que todo está allí, la Constitución del 91, solamente le falta desarrollarse, porque ya han pasado más de 30 años y no va a cumplir 33 y pues... Pero sí, entonces hay que tomarse en serio, tomando el concepto de Ronald Dworkin, la Constitución del 91 y desarrollarla. Pero a su vez podríamos empezar a pensar en unas reformas, digamos, estructurales a esa Constitución sin abandonarla, ¿no? Sin cambiarla del todo. Eh, ¿Por qué? Porque pues podríamos decir que hay unos temas que no están allí. Entonces, lo que tiene que ver con tierras, lo que tiene que ver con medio ambiente, lo que tiene que ver con la idea de, ¿no? Los elementos más sociales aunque ahí, digamos, el elemento de la salud, el momento de las pensiones, la idea también podríamos decir, de un cambio político. O sea, esto es que ya es más que evidente que necesitamos mirar otra vez qué está pasando con la política colombiana, porque todo, es decir, está muy bien que se elijan a nuestros representantes, pero ¿cuánto le cuesta a usted para hacer una campaña para llegar a ser alcalde, gobernador, concejal, edil, congresista? ¿Y quién paga esas campañas? ¿Y cómo funciona, digamos, la política real? Entonces hay que revisar eso porque pues, realmente lo que está pasando es que esto pues son maquinarias clientelares, maquinarias corruptas, que ya son muy evidentes, es decir, la mayoría de presidentes pues han tenido que acudir a que lo sepan o que a sus espaldas o que no lo sepan, a financiación, digamos, de una serie, pues una financiación que podríamos decir que tiene muchos tintes de corrupción y esto ya está dando lugar a que tengamos que mirar qué se puede hacer. El presidente Petro, digamos, habla de una financiación pública, con recursos únicamente públicos de, digamos, de las elecciones. Habría que mirar si esto funciona. Podríamos pensar, esto es difícil de decir, pero no sé si creo que Milton hablaba en Medellín sobre hacer, digamos, muy a lo Icon Colombia, hacer como una especie de triunvirato, como una especie ¿no? No sé, un órgano ejecutivo que sea colegiado. Creo que eso funcionó en Suiza, pero yo podría incluso proponerse otra vez la idea de un sistema parlamentario, ¿no? Pero no tenemos esa costumbre aquí en nuestra región, porque es que el presidente de la República de aquí en Colombia y en Estados Unidos digamos, en los sistemas presidenciales es muy poderoso, prácticamente tiene todo el poder. Ahora, los sistemas parlamentarios también tienen sus problemas, ¿no? Pero ya en la realpolitik sobre qué hacer
con esto de la política, por llamarlo clientelar y corrupta, pues hay que mirar, porque es que todos los presidentes, muchos gobernadores, muchos alcaldes, pues utilizan, ¿no? Eh, es decir, hay que mirar este aspecto. Entonces yo lo que pensaría es que sí hay que tener que haber una discusión sobre qué hacer. Que sí hay una inconformidad y ya la idea de que es que la Constitución del 91 hay que desarrollarla, ¿no? Hasta, o sea, como la falacia de esperemos, ¿no? El momento oportuno. ¿Cuál es ese momento oportuno? ¿Cuándo va a ser ese si ya llevamos 33 años y no se ha desarrollado los territorios indígenas, el Estatuto del Trabajo y otros temas que quedaron allí que han sido reversados a través de la reforma constitucional como la autonomía territorial en materia fiscal que a través de reformas, digamos, se hicieron regresiones. Entonces, hay que sentarse como una idea de mirar, o sea, esto no se puede con pañitos de agua tibia eh, solucionar. Podemos seguir así, pero entonces seguirán los mismos problemas. Claro. Y una conclusión final puede ser, sea un proyecto de izquierda o de derecha, no estaremos cayendo en un fenómeno ya tradicional que es el fetichismo constitucional, el fetichismo normativo, creer que por una norma todo puede mejorar. Es cierto que tenemos unas enormes dificultades, una realidad tremenda. Solo partamos de la pobreza, de las desigualdades, de los dramas ambientales, del drama de las víctimas, de los conflictos armados que todavía persisten, de los múltiples desafíos. ¿Será que una constitución, una gran reforma, nos alcanza para cambiar el sistema que tenemos, nuestra realidad? Muy buena reflexión final. Yo digo sí y no. Es cierto que las constituciones no cambian realidades, pero a Pero pueden corto. ayudar. No, no, claro, o sea, ayudan, es decir, muchísimo. Por ejemplo, con la Corte Constitucional, la tutela, la idea de la transferencia de dineros del Estado a salud, educación, los derechos económicos, sociales y culturales, la misma idea de la elección popular de alcaldes cambia realidades en el corto plazo. O sea, una nueva constitución puede cambiar realidades en el corto plazo y en el mediano y en el largo. Que ya cambie problemas estructurales como la pobreza, como lo dices tú, o el narcotráfico, ya es más difícil, ¿no? Problemas económicos, problemas sociales, problemas que tienen que ver con más elementos, eso sí ya es más difícil, pero puede ser un buen comienzo la idea de hacer un gran diálogo y buscar salidas. Esa es la clave también. ¿Cómo generamos un diálogo territorial, como hemos reclamado acá, y cómo generamos síntesis importantes? Y ahí es donde muchos críticos del presidente Petro le reclaman, de verdad lo que hay que hacer es un acuerdo político para sacar al menos algunas prioridades adelante y para que su mandato no termine siendo meras expectativas. En este caso, meras expectativas constitucionales. Muchas gracias a todos por ver este contenido y al profesor Gonzalo nuevamente por apoyarnos y a Gabriel por estar en este diálogo. Un abrazo para todos.